El otro día les dábamos a conocer el caso de Facundo, un niño de 8 años que padece anemia de Fanconi y que precisa donación de médula. Allí, bueno, disparó que en la producción nos pusiéramos a averiguar un poco y descubrimos que es relativamente fácil donar médula y muy difícil conseguir donaciones, compatibles. Para conocer justamente esta realidad es que hoy recibimos a la directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos, la doctora Milka Bengoechea. Bienvenida, buen día. Buen día, saludos a todos. Bueno, hablemos de la donación de médula. Primero que nada, ¿quiénes pueden ser pasibles de precisar, de requerir una donación de médula? Bueno, muchos pacientes que tienen una enfermedad hematológica o algunas otras enfermedades importantes, pero fundamentalmente los pacientes que tienen leucemia, que tienen aplasia, que tienen algunos linfomas, pueden tener indicación de trasplante de médula. Lo que sí hay que saber que en muchos casos ese trasplante puede provenir del propio individuo, es lo que se llama un trasplante autólogo. En Uruguay se hacen alrededor de 130 trasplantes por año. Originariamente se decía de médula, ahora nosotros decimos de progenitores hematopoyéticos, porque en realidad... Es difícil de decir. Es más difícil de decir, pero lo que la gente tiene que saber que originariamente lo que se trasplantaba tenía que ver con un material líquido que se sacaba de lo que está dentro de los huesos, que es la médula ósea, que es la que es rica en estas células que son las que generan las células de la sangre. Hoy en día, desde hace muchos años ya, estas células se pueden sacar desde la sangre periférica. Primero hay que dar una sustancia para que las células pasen a la periferia y posteriormente, con un procedimiento que es parecido al de una diálisis, digamos, se coloca a la persona, al donante, en un aparato, esas células se pueden sacar sin tener que ir al lugar de la médula ósea. O sea que hoy el trasplante es de progenitores hematopoyéticos, pero seguimos diciendo trasplante de médula ósea. Pero es casi como sacarse sangre. Sí, es un procedimiento similar. Es un procedimiento similar, o sea, en realidad se somete al donante a estar conectado a una máquina en donde a través de determinados anticuerpos se retienen las células que interesan y la sangre está circulando. Lo que pasa es que cuando la gente dice lo de hacerme donante y entrar al registro, no está hablando claramente de la donación de médula ósea, está hablando de sacarse una muestra para entrar al registro de donantes de médula. ¿Cuántos hay en ese registro? ¿Cuántas personas hay? Bueno, en el registro es una red internacional, esto tiene que funcionar con varios millones porque si no las probabilidades de encontrar un donante compatible son muy, muy bajas y existen actualmente prácticamente 34 millones de personas que en el mundo son donantes y que están disponibles en esta red internacional que nosotros podemos consultar en cualquier momento. El Uruguay aporta muy poquito a esa red en términos numéricos, aporta al día de hoy que ya estén totalmente tipificados solo 1000 donantes, pero lo que importa es que tiene la actitud de reciprocidad y que aporta variantes genéticas que son particulares de la población uruguaya. Ahí no importa la familiaridad con el donante, puede ser compatible a alguien que no es genéticamente pariente, digamos. Claro, lo que pasa es que en realidad lo que debemos decir es que hay posibilidades de que el trasplante sea con el propio individuo, lo que se llama el trasplante autólogo, como decía, de 130 trasplantes que se hacen por año en el Uruguay, alrededor de 90 son con la propia sangre del individuo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se usa es el trasplante como una manera de reemplazar la médula una vez que se le hace el tratamiento con quimioterapia y con otros elementos. De los trasplantes que no son autólogos, la segunda posibilidad y la que es la mejor es la de que haya algún hermano. Entre los hermanos hay un 25% de probabilidades de que, o sea, un hermano tiene 25% de probabilidades de ser idéntico a otro hermano. Y entonces son los hermanos los que son los mejores donantes en el caso de compartir las dos mitades iguales que heredaron de sus progenitores. Pero no todos encuentran, o sea, de hecho solo alrededor de un 30-40% encuentran un hermano que sea HLA idéntico. Entonces hay que buscar en esta red mundial, que como digo, el Uruguay tiene acceso ya desde el año 2003, a esta red en donde hay 34 millones de personas que ya están estudiadas desde el punto de vista genético en este sistema que es el sistema de la compatibilidad y donde uno en términos de segundos sabe si aparecen o no aparecen donantes potencialmente compatibles. Una vez que aparecen esos donantes en algún lugar del mundo, hay que pasar a estudiar mejor al donante y a estudiar mejor al receptor para ver si finalmente terminan siendo compatibles o no. Ese proceso puede demorar 2, 3 meses. En promedio lleva 3 meses
para cuando el donante es una persona que en algún lugar del mundo está viviendo su vida y dejó una muestra de sangre y se suscribió a esta red internacional, o 2 meses cuando lo que vamos a utilizar es una unidad de sangre de cordón umbilical que está guardada en algún banco del mundo, disponible para cualquier receptor. Doctora, usted iba dando un montón de detalles y uno iba, de alguna manera, supongo que refleja lo que debe estar sucediendo con mucha gente en casa, reviviendo diferentes circunstancias en el entorno familiar, de amigos, de situaciones en los que hemos escuchado mucho de esto que usted nos ha hablado, de estas situaciones de hermanos, simplemente lo digo de modo anecdótico, hasta de alguna reconciliación familiar a partir del hecho de que la búsqueda de un determinado familiar, en este caso un hermano compatible, ha llevado justamente a que de repente determinadas diferencias tontas de la familia se hayan superado por el bien común de salvarle la vida a ese otro hermano. ¿Cuál es el grado, el porcentaje, si podemos hablar de porcentaje, de éxito que tienen estas intervenciones que se llevan adelante en nuestro país? Porque uno siempre el trasplante de médula, como decimos habitualmente, lo tiene asociado a enfermedades muy embromadas, ¿no? O sea, a situaciones como medio terminales. ¿Qué porcentaje de éxito tenemos aquí en nuestro país con estos pacientes? Sí, como usted bien dice, el trasplante de médula, a diferencia de otros trasplantes, por ejemplo, en el trasplante renal, obviamente la mortalidad es muy baja y las posibilidades de sobrevida después de muchísimos años son muy altas, está asociado a enfermedades muy graves con una mortalidad alta. El trasplante ha aparecido como una alternativa para diferentes enfermedades y lo que es difícil es decir un nivel de sobrevida metiendo todas las enfermedades en una misma bolsa, porque son totalmente distintas las posibilidades de sobrevida de un paciente que tiene una leucemia aguda en determinada fase a otra. Globalmente se puede decir que entre un 40 y un 50% de los pacientes marchan bien con estos trasplantes. Y nosotros podemos decir que con trasplante no emparentado, o sea, con trasplantes realizados con células traídas a través de este mecanismo de la red, que es el trasplante más complicado. En el Uruguay se han hecho 54 trasplantes desde el año 2003 y más de la mitad de los pacientes están con vida. Es una importante cifra, quiero decir, uno se pone a pensar en términos de lo que más de una persona puede estar viendo y decir, bueno, pero entonces mi donación puede terminar salvándole la vida a una persona, quién sabe de qué otro país. Lo mismo ha sucedido, por lo que dice usted, en 54 casos por lo menos que se han cumplido de donantes de otras partes del mundo que han servido para mejorarles la calidad de vida o simplemente ayudar a continuar la vida de pacientes uruguayos. Exactamente. Y como le digo, alrededor de 120, 130 pacientes se trasplantan por año, pero no todos, obviamente, tienen indicación de un trasplante que proviene de otra persona. Si proviene de otra persona puede ser de un familiar y cuando no hay un familiar compatible se busca en esta red mundial. De esos 54 trasplantes que nosotros hemos hecho a través de la red, la mayoría, por ejemplo, han sido con donantes alemanes. A la gente le llama la atención. Esto tiene que ver con que el registro alemán fue uno de los registros que se generó primero, está muy bien organizado y que realmente la población alemana que suscribe a ese registro está muy concientizada y cuando uno requiere de alguno de esos donantes que es compatible, realmente tienen mucha adherencia y siempre están disponibles a donar. Pero hemos tenido donantes de España, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Israel, de Francia. Y cuando uno ingresa en la red, es decir, ¿qué nivel de prioridad tiene o la prioridad la marca la compatibilidad? La prioridad la marca la compatibilidad. A diferencia de los trasplantes de órganos, donde nosotros tenemos un donante y a partir del donante buscamos cuál es el receptor más compatible, en el trasplante de médula es absolutamente al revés. Tenemos el receptor y tenemos que buscar dónde está el donante que es compatible con ese receptor. Porque el trasplante de médula necesita una compatibilidad exquisita, diríamos. Claro. Milka, de lo que decís se desprende la importancia de estar en ese registro, ¿no? De que más uruguayos se sumen a estar en ese registro. Sí, es importante. De cualquier manera, nosotros lo que mencionamos es que ese registro internacional lo que tiene que tener
es variabilidad genética. Por ejemplo, recién mencionaba que los alemanes fueron los que generaron el registro en primera etapa, que tuvo un número mayor, porque tenía más de 3 millones de donantes en esta red internacional. Después en algún momento entraron los brasileros con también más de 3 millones de donantes. Pero lo que importa es que haya variabilidad genética, porque en ese registro, por ejemplo, están muy representados lo que es la población que desde el punto de vista genético se denomina caucásica, ¿no? Porque están muy representados los europeos, los norteamericanos, y a ese registro le falta el aporte de población latinoamericana, del Asia, bueno, de África. Lamentablemente igual hay países que todavía no tienen montado su sistema sanitario como para dar la alternativa del trasplante de médula como una posibilidad terapéutica, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que cumplir el donante para poder ser? Bueno, el donante tiene que ser mayor de edad y tiene que tener antes decíamos hasta 55, ahora se acepta hasta 60 años. Esto tiene que ver con que la médula tiene que estar activa y tiene que ser una persona que no tenga una enfermedad importante, una enfermedad grave, una enfermedad general. Que la gente no se asuste si es diabético, si es hipertenso, que llame al instituto si tiene la voluntad de ser donante. Hay un número que es el 0800 1835 y si no, el 2487-9111 o 2487-2815 y allí se lo va a asesorar. Pero son pocas las contraindicaciones si no hay una enfermedad grave. Obviamente, las enfermedades infecciosas que son pasibles de contagiarse, como puede ser el HIV o las enfermedades como el cáncer, contraindican la posibilidad de ser donante. ¿Tiene alguna secuela sobre la salud de quien dona cumpliendo estos requisitos? No, ninguna. Se puede ser donante de médula. En ese caso la persona está dispuesta a que la sometan a una pequeña anestesia y que le puncionen, digamos, las crestas ilíacas, o sea, la parte posterior de los huesos de la cadera. Eso lo que puede generar es que durante unos días tenga algún tipo de dolor, pero que es un dolor que calma con analgésicos comunes, o donar sangre a través de este sistema de colocarse en un aparato y que las células sean retenidas a través de una máquina. Pero eso es solamente si en algún momento se lo convoca a hacer la donación. Cuando uno dice hacerse donante del registro, la persona lo que tiene que hacer son 3 cosas nada más: mantener una entrevista con la asistente social del instituto, recoger toda la información porque se le va a informar más profundamente sobre lo que significa entrar al registro de donantes de médula, firmar un consentimiento informado y dejar una pequeña muestra de sangre, igual que cuando se va a hacer un estudio de glicemia o de colesterol, y eso lo que significa es que la persona va a quedar de alguna manera como colgada en esa red internacional de 35 millones. Y pueden pasar varias cosas: que nunca se la convoque porque nunca sea compatible con nadie, o que en algún momento la llamemos y le digamos, bueno, mire, resulta que usted aparentemente es compatible con una persona que necesita trasplante. En ese momento se la va a necesitar estudiar más profundamente desde el punto de vista genético. La persona siempre hasta último momento tiene la posibilidad de decir que no. Lo que sí es cierto que nosotros pretendemos que la gente que esté en el registro esté comprometida. Esté comprometida, porque también en el momento que un paciente lo necesita, cuando aparece un potencial donante, se genera una expectativa que es muy importante no defraudar. Nosotros que dimos a conocer, yo decía recién, el caso de Venancio, dije, tuve un error en el nombre, pasamos justamente información para que la gente pudiera llamar. Nos han reportado algunas dificultades con la atención telefónica. ¿Hay horario específico Más que nada del 0800, donde parece que algunos televidentes ahora han llamado y dicen que hay horarios en los que no los han atendido. ¿Puede ser que haya alguna dificultad horaria? Como directora del instituto me voy a preocupar de eso. En realidad el 0800 debe ser atendido. Lo que sí es cierto que el personal del instituto, que está a las 24 horas, los 365 días del año, porque nosotros además hacemos guardia por la alternativa de la donación para los otros programas de trasplante, y siempre hay personal en el instituto. Puede ser que en ese momento estén en otro teléfono atendiendo llamadas de las instituciones médicas. Lo van a derivar, si la persona está motivada, para tener una entrevista con la asistente social. Y la asistente social sí es cierto que no está en todo el horario, van a tener que coordinar con la asistente social la entrevista para poder sacarse la muestra de sangre y poder estudiar
estudiarse e ingresar a esta red internacional. Bueno, durante la nota nosotros hemos tenido allí prácticamente todos los teléfonos que la doctora ha brindado para integrar esta red, para formar parte de esta posibilidad. Yo me imagino, obviamente, ¿no?, lo que significa para el paciente, ni que hablar, pero para su entorno, para su familia, esa búsqueda y ese encuentro, el poder ingresar como a un mundo en donde las probabilidades se aumentan a 35 millones de personas. Igualmente, a uno le sigue llamando la atención, obviamente no es nuestro tema y por eso seguramente la extrañeza de la dificultad de encontrar esas compatibilidades, ¿no? Y que aún encontradas se requiere luego de estudios específicos para determinar si el donante se encuentra o no. Es un tema que debe ser bastante difícil de manejar con la ansiedad y la angustia de pacientes y familiares. Es muy importante lo que usted dice porque en realidad nosotros lo que le queremos siempre dejar claro a la familia y al entorno que se moviliza naturalmente a través de una situación que le es cercana o que aunque no le sea cercana lo motiva, es que cuando ellos ingresan al registro no están ingresando para ser donantes de esa persona en particular. Claro. Las posibilidades de que ellos sean compatibles con esa persona no existen prácticamente, o sea, tienden a cero, lo podríamos decir desde el punto de vista probabilístico. Es importante que la gente tenga conciencia de eso porque de alguna manera si no se vive como una frustración. Y también para la familia que no sienta la presión de que si en vez de ingresar, no sé, 200 personas, ingresaran 2.000 al registro a través de ellos, las probabilidades del trasplante van a aumentar. Fíjense que estamos hablando de 34 millones de posibilidades. O sea, en realidad, en donde están las probabilidades es en esta red internacional. Y bueno, obviamente lo que nosotros podemos aportar al sistema internacional es, como le digo, estas variantes genéticas que a veces son propias de algunas regiones y que no están tan representadas en el sistema internacional. El problema de la compatibilidad, que para órganos no se requiere este nivel de compatibilidad exquisita, tiene que ver con que el sistema genético que nosotros estudiamos para estos trasplantes es un sistema que es el que tiene la mayor variabilidad dentro de los distintos individuos de una población. Entonces, encontrar dos individuos que tengan las mismas variantes genéticas, si no es que las heredaron, obviamente, de la misma familia, es poco probable. Aún así, a través del sistema internacional, en la mayoría de los casos se encuentra un donante compatible. ¿Se tiene idea? Claro, es muy difícil, no solamente por un tema de registro, sino por la población mundial, pero digo, ¿se tiene idea de cuántas personas genéticamente compatibles puedo tener yo en el mundo? Depende de sus variantes genéticas. Hay variantes genéticas, si yo lo estudiara usted en el instituto y supiera cuáles son las variantes en el sistema HLA que usted tiene, yo tengo bases en donde busco esas frecuencias, porque tenemos estudiadas las poblaciones de distintos lugares del mundo y sabemos qué frecuencia tienen lo que se llaman esos haplotipos, porque esto se hereda la mitad de un progenitor y la mitad del otro, qué frecuencia tienen esos distintos haplotipos en distintos lugares del mundo. O sea que en eso también podríamos decir que hay un poquito de azar, de suerte, o sea, supongo que debe haber probabilidades mayores para determinado tipo de genética y probabilidades menores para otra. Exactamente, porque además, como le decía, las variantes genéticas que son más comunes en la población caucásica, en la población blanca, digamos, está más representada en esta red mundial. Entonces, obviamente, si aparece gente de población africana, donde los marcadores genéticos pueden llegar a ser otros, en el sistema HLA, estos marcadores van a estar no tan representados en esta base internacional. Por eso, esta red internacional está haciendo una campaña para que aumenten básicamente la frecuencia de los donantes de determinados lugares del mundo y no tanto que sigan aumentando, por ejemplo, los donantes alemanes o los donantes europeos que ya están bastante bien representados. Cuando uno tiene posibilidades de hablar con la doctora, como tantas veces pasa aquí en Arriba Gente, con tantas situaciones que uno sabe que involucran a tanta gente, dice, estas son las cosas que realmente deberían viralizarse y no otras pavadas
en las que dedicamos el tiempo para Claro. reenviar mensajes de WhatsApp. Estas cosas El son las granito que... de arena de cada uno aumenta las probabilidades de Claro, todos. Y además porque siempre está el pensamiento un poco egoísta de que uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Claro, es un banco Para de uno, probabilidades para que un vos hijo, mismo para vas un hermano. aumentando. Si eso lo multiplicás y lo multiplicás por el interés que le puede generar a un montón de gente, obviamente va a ser en definitiva redundar en un beneficio para todos. Y también tiene que ver con una actitud de reciprocidad. Cuando nosotros generamos el registro uruguayo, sabíamos que por el número nosotros no íbamos a pesar, porque nosotros siempre, si competimos nada más que con nuestros vecinos, Brasil y Argentina, Claro. en número no vamos a... Claro. Obviamente, no queremos competir, queremos colaborar. Pero sí, a veces se puede aportar en esto que estamos diciendo, en variabilidad genética y también en la actitud de reciprocidad, porque si nosotros usábamos la red para que algunos de esos donantes, no importa, de Israel, de Francia, de España, pudieran salvar o dar la alternativa a pacientes uruguayos, nos parecía que estábamos obligados, entre comillas, moralmente, de generar un sistema que también aportara la posibilidad de que donantes uruguayos pudieran estar disponibles para receptores en otro lugar del mundo. Bueno, doctora, ha sido realmente un placer tenerla en esta mañana. Hemos dialogado con la profesora doctora Milka Bengoechea, que es directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. Gracias a todos los que se comunicaron. La producción nos ha dicho, ha sido muy fuerte la comunicación que hemos tenido, y también gracias por aquellos que han hablado de estas dificultades que seguramente, como lo ha dicho la doctora, serán tema de atención, porque a partir justamente de estas salidas, de repente se da que durante algunos días exista como un flujo más importante de intenciones, y la gente quiere que lo atiendan ya, que le digan ya cómo es, así que seguramente la doctora se estará encargando de eso. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias al programa en general, porque nos permite establecer un contacto con la ciudadanía y dar a conocer algunos elementos básicos de este programa, que como vemos, de este programa, digamos, de alternativa, de tratamiento, que como vemos genera interés por parte de la población, porque el uruguayo es bastante solidario. Muy bien, hemos estado dialogando en esta mañana en Arriba Gente con la profesora doctora Milka Bengoechea.